En este video aprenderás a crear un Catkin Workspace, un paquete de ROS y un archivo lanzador. También a programar un nodo usando lenguaje C++ que publica velocidades para mover un robot tipo diferencial y se suscribe al tópico ODOM para obtener la postura de este robot, simulado en Gazebo. Este video forma parte de una serie de videotutoriales de ROS desde cero usando los lenguajes de programación C++ y Python. Para crear un nuevo workspace en una nueva terminal, crearé el directorio correspondiente. Esto lo que hace es crear carpetas dentro de otra carpeta. Después, a nivel del workspace, voy a hacer un catkin make. Esto lo que hace es inicializar el espacio de trabajo. Ahora, con control H es necesario agregar la ruta del nuevo workspace. Y hago un source bash rc. Para crear un paquete de ROS en una nueva terminal, a nivel de la carpeta source de mi workspace, es donde se debe crear el paquete. Con el comando catkin create package, el nombre del paquete y las dependencias. En este caso, las dependencias utilizadas van a ser las básicas. Si por alguna razón se me olvida agregar estas dependencias, en el futuro pueden ser agregadas. Ahora ya se creó el paquete de ROS. Este paquete de ROS contiene la carpeta src, el archivo cmakelist y el archivo package.xml, que son los dos archivos mínimos de un paquete de ROS. El archivo package.xml contiene el nombre del paquete de ROS y la información de las dependencias utilizadas. Si se quisiera agregar una dependencia que no se configuró al inicio en la creación del paquete, aquí es donde se deben agregar. En cuanto al archivo cmakelist.txt, también el nombre del paquete y las dependencias que se agregaron al inicio. Se muestra un template del caso general para un archivo cmakelist. La carpeta include puede ser eliminada. También debo de agregar una carpeta llamada launch para ahí guardar todos los archivos lanzadores. En la carpeta src se guardan todos los archivos de código fuente en lenguaje C++. Y en la carpeta llamada script se tienen los scripts de Python. En la carpeta launch voy a generar un nuevo archivo con extensión launch. En este archivo voy a configurar el lanzamiento de un robot Turtlebot 3.
Con la instrucción en la línea 1 indico que es un archivo en lenguaje XML. De esta manera se hace el cambio de color. Defino los argumentos que utilizaré posteriormente. Modelo. Se define por default el modelo del Turtlebot 3 que se utilizará. Por default está Burger, Waffle y Waffle Pi. El Waffle Pi contiene una cámara adelante del robot. El nombre del robot que se va a asignar a Gazebo, que se va a asignar en Gazebo. La postura del robot en cómo se va a lanzar en Gazebo, con su coordenada XY y orientación, con Y mayúscula. Con este segmento lo que hago es indicar que voy a abrir Gazebo en un mundo vacío y configuro algunos argumentos, como por ejemplo el archivo .world que contiene la configuración de mi entorno. En el argumento pause indico true, eso quiere decir que la simulación iniciará pausada. Se indica también que se va a utilizar el tiempo de simulación y una interfaz visual. Se define un parámetro llamado robot description que contiene la descripción de nuestro robot, la cual está dada en el archivo .sacro del paquete Turtlebot 3 description. Este archivo se llama Turtlebot 3- y el valor del argumento model, que puede ser burger, waffle o waffle pi. Ese archivo existe en ese paquete y es evidente que es necesario haber instalado el paquete de Turtlebot 3. El archivo se llama con .urdf, pero realmente la extensión es solo sacro. Así se llama el archivo. Después engendro el robot en Gazebo utilizando un nodo del paquete Gazebo ROS llamado spawn model con los argumentos urdf, el modelo, el nombre del robot y la postura. Asimismo, el parámetro robot description configurado anteriormente. Finalmente, para visualizar las transformaciones, los marcos de coordenadas y la postura del robot en RViz, utilizo un nodo llamado Robot State Publisher del paquete Robot State Publisher. Es importante mencionar que este nodo es necesario solamente cuando quiero visualizar correctamente mi robot en RViz. Si no se tiene instalado este paquete, se puede instalar con el siguiente comando. En cuanto al distro, se especifica la distribución de ROS que se tenga instalado. En mi caso es Noetic. Notar también que si el paquete se llama con guión bajo, al menos en la instalación es necesario utilizar guión. Uso tab para completar. En mi caso ya está instalado en su versión más nueva. Ahora procedo a lanzar mi robot en Gazebo. En la carpeta src creo mi archivo de código fuente con extensión cpp. Este nodo publica velocidades en lazo abierto a un robot diferencial simulado en Gazebo y se suscribe a la odometría del mismo para obtener su posición y orientación. Tanto la velocidad traslacional y la rotacional son publicadas en el tópico CMDBEL.
La posición en XY y la orientación, el ángulo yo, desde el cuaternión, son recibidos desde el tópico o DOM. El autor, un servidor, Mauricio Arteaga, del canal Robótica Posgrado. Para terminar este nodo, presione las teclas Control C. Muestro también las instrucciones, pero me voy a saltar esta parte. Son necesarios los archivos de cabecera. Hago una lista de tópicos. Se tiene el tópico CMDBEL para asignar velocidades y el de la odometría. El tipo de mensaje que utiliza el tópico CMDBEL es Geometry Message Twist. Por lo tanto, este debe ser agregado en los archivos de cabecera. Además de el include de ROS, es necesario agregar Geometry Message Twist. De la misma manera para el tópico ODOM, el tópico ODOM utiliza un tipo de mensaje llamado Naive Message Odometry. Para hacer la conversión de el cuaternión a ángulos de Euler es necesario incluir este archivo de cabecera. Defino objetos globales para publicar y suscribirme. De la misma manera, defino una instancia del tipo Geometry Message Twist para publicar velocidades. Como variables globales, se tiene la posición y orientación del robot y la función de callback me la voy a saltar. En un momento le explico. En la función principal inicializo el nodo con un nombre. En C++ es necesario crear un node handle. Asimismo, defino una frecuencia de ejecución del nodo. Utilizando las instancias globales que definí anteriormente, configuro que este nodo va a publicar en el tópico CMDBEL utilizando un tipo de mensaje Geometry Message Twist y asimismo que se va a suscribir al tópico ODOM y la función de callback asociada a la interrupción de información recibida se llama ODOM callback, la cual explicaré en un momento. Nota importante: debido a que se utiliza un robot tipo diferencial, los siguientes campos son ignorados. Esto es, la velocidad lineal en el eje Y y Z del robot y la velocidad angular en el eje X y Y son 0. Es decir, el robot tipo diferencial solo tiene entradas de control, velocidad lineal sobre su eje X y velocidad angular sobre su eje Z. Como se ve en esta diapositiva, en la expresión 1 se muestra el modelo cinemático de un robot tipo diferencial. Este robot tiene adscrito su marco de referencia, el marco V. Aunque nosotros quisiéramos publicar en los campos linear.y y linear.z, el robot no se movería. De la misma manera para en los campos angular.x y angular.y. Es importante recordar que se tiene una transformación de velocidades de control, velocidad lineal y angular, y las velocidades en cada una de las ruedas, como se muestra en la ecuación 2. De esta manera no es necesario preocuparnos por calcular las velocidades a nivel de las ruedas y solo asignar velocidades a nivel del robot, en el marco B. Defino aquí velocidades constantes para asignar al robot. Velocidad lineal y velocidad angular. La velocidad lineal dada en metros sobre segundo y la angular
en radianes sobre segundo. Después de imprimir las instrucciones de este nodo, entro a un ciclo while, el cual se termina al presionar las teclas Control C. Lo que se hace es publicar las velocidades que se han configurado anteriormente y también así mostrar en la terminal la postura del robot. Es necesario que se agreguen estas dos funciones. Vamos a indicar que vamos a publicar y suscribirnos a tópicos y esperar el tiempo suficiente para completar la frecuencia de ejecución del nodo. Ahora regreso a explicar la función de callback, la cual se ejecuta cada que se recibe un mensaje del tópico o DOM. Creo variables locales, las cuales solo utilizaré esta función. La posición en X y en Y es la que llega del mensaje MSG en sus campos posición X y posición Y. Notar que este mensaje tiene una estructura igual que la que utiliza el tópico Naive Message Odometry. Para verificar el formato de ese tipo de mensaje, utilizo el siguiente comando. Como se puede ver, se tiene un campo llamado post, posteriormente otro campo llamado post, después un campo llamado position y finalmente este último campo con sus componentes X, Y y Z, de la misma manera para la orientación. Para obtener la orientación de mi robot a partir del cuaternión es necesario agregar estas tres líneas de código. Se define un cuaternión utilizando la clase TF y utilizando esa misma clase se realiza una conversión de mensajes de cuaternión a mensajes tipo TF a partir del mensaje que se ha recibido y se guarda en la variable cuaternión. Después, utilizando una matriz de 3×3, se obtienen los ángulos de Euler, roll, pitch y yaw, alabeo, cabeceo y guiñada. De esta manera los ángulos roll y pitch no son importantes y la única variable que conservo es el valor de la orientación sobre su eje Z. Con esto tengo la postura del robot en XY y la orientación y la puedo utilizar en la función principal. De la misma manera muestro cómo se ve la estructura del mensaje del tópico CMDB, que es justo lo que se definió anteriormente. Ese tipo de mensaje tiene un campo llamado linear con sus componentes X, Y, Z y angular de la misma manera. Con esto se lanza el robot, lo que ya se hizo. Posteriormente, para correr este nodo, es necesario utilizar la línea mostrada en 15. Pero primero es necesario indicar que se va a crear un archivo ejecutable a partir de este archivo de código fuente. Para ello es necesario configurar esto en el archivo cmglix.txt, como se muestra a continuación. Así es como queda el cmglist simplificado. El nombre del paquete, las dependencias iniciales que se repiten aquí. Con esto se indica que se van a enlazar con las librerías de ROS. Y con estas dos últimas líneas indicamos que vamos a crear un archivo ejecutable a partir del archivo código fuente. Una vez guardado, para compilar a nivel de workspace se utiliza el comando catkin main. Es importante visualizar que
Una vez que se crea un archivo ejecutable a partir del código fuente correctamente, se muestra el mensaje correspondiente. Ahora sí, es posible ejecutar nuestro nodo de ROS desde terminal. ROS run, el nombre del paquete y el nombre del archivo ejecutable. Este nodo asigna velocidad lineal y angular constante y muestra la postura del robot, utilizando dos formas de impresión. Para visualizar la posición y velocidad del robot, se utiliza el siguiente comando. Con esto se tiene la posición y orientación utilizando cuaternianes y se muestra la velocidad real que está siendo simulada en gazebo. En X es 0.098, lo cual está bien, estamos asignando velocidad 0.1 y angular se muestra 0.19, muy cercano a lo que se está pidiendo. Para terminar el nodo con las teclas Control C y noten que el robot sigue moviéndose. Esto es porque en el tópico cmdebel sigue existiendo el valor que se publicó, aunque el nodo haya dejado de publicar. En futuros videos mostraré una solución para que al terminar el nodo también se detenga el robot. Para publicar una velocidad diferente desde terminal se utiliza el siguiente comando. El -1 indica que se publique una sola vez y utilice la tecla Tab para completar el mensaje. La simulación de gazebo se termina con Control C. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartir con sus colegas. Agradecemos todas las sugerencias y comentarios. Y si quieren ver más videos tutoriales como este, por favor, suscríbanse.